Criterios de estructuración de edificios. La figura muestra los componentes principales de un sistema de piso. Los sistemas de piso consisten en láminas de acero acanaladas calibre 22 o 24, malla electrosoldada, pernos conectores de cortante y capa de concreto. Se puede ver también la viga que soporta la losa y los conectores de cortante que se requieren para hacer actuar la viga y la losa como una sola sección compuesta. Donde sea posible, se recomienda usar diseño compuesto. Conviene colocar conectores de cortante aunque las vigas no se diseñen como secciones compuestas. Sin embargo, no se deben colocar en regiones de alta demanda de deformación inelástica como los extremos de las vigas principales, donde pueden ser generadores de fracturas prematuras de los miembros estructurales. Se reitera la necesidad de revisar deflexiones y vibración del sistema de piso. Las conexiones son muy importantes en estructuras de acero. Normalmente, la falla de una conexión significa el colapso de un elemento estructural, lo que puede llevar incluso al colapso de parte o toda la estructura. Por lo tanto, el detallamiento y la concepción de las conexiones merece una atención especial. Podemos clasificar las conexiones en tres tipos. 1. Simples. Transmiten solo cortante. 2. Rígidas. Transmiten cortante y momento. La capacidad es mayor que el mayor momento que se desarrolla en la conexión y la rigidez es muy alta, de modo que la rotación del extremo de la viga es similar a la del nudo. 3. Semirrígidas, similares a las rígidas, pero con una capacidad menor, de forma que las deformaciones inelásticas se concentran en la conexión. Deben poseer una ductilidad significativa. Existen algunas recomendaciones generales que se pueden seguir al diseñar conexiones. La recomendación principal en el caso de las conexiones es evitar a toda costa las fallas de la conexión. En el caso de conexiones rígidas y simples, se debe proveer suficiente capacidad para que la falla se produzca en el miembro estructural y no en la conexión. En el caso de las conexiones semirrígidas, se debe proveer suficiente capacidad de deformación a la conexión para prevenir la falla. Incluso si la conexión está diseñada para tener mayor capacidad que la requerida, es importante identificar todos los posibles modos de falla y propiciar aquellos modos que tienen más ductilidad. De este modo, si se produce una sobredemanda, la conexión no fallará. En lo posible, se recomienda utilizar detalles de conexión sencillos desde el punto de vista de la construcción y del camino que sigan los esfuerzos a través de esta. Así, se minimizan los problemas asociados a la materialización de una conexión muy complicada en terreno. Se recomienda aumentar el empleo de soldadura en taller y reducirla en obra. Las conexiones atornilladas presentan mejores ventajas cuando se emplean en obra. La figura muestra esquemáticamente distintos tipos de conexiones utilizadas para unir vigas y arrastramientos a columnas W. La forma abierta de las secciones tipo W utilizadas como columnas facilita las conexiones con las vigas, ya que se tiene acceso para depositar la soldadura e instalar los pernos y los elementos de unión por varios lados. Las secciones tipo cajón empleadas como columnas dificultan las conexiones con las vigas que unen por su sección cerrada. Se deben colocar placas de continuidad, atiesadores horizontales en la columna en conexiones a momento para evitar fallas por punzonamiento o desgarramiento de la pared del tubo. La figura muestra un detalle donde los atiesadores son externos al tubo. Este detalle proporciona una mayor rigidez a la conexión continua de viga a columna. En esta conexión las placas atraviesan la columna para una continuidad total sin afectar las paredes de la columna. Las vigas llegan a las placas. Los extremos de las ménsulas están perforados para la conexión atornillada de las vigas. Detalle igual al detalle anterior, excepto que la viga llega a la columna en el alma, el patín superior llega al tope con la placa superior, en tanto que el patín inferior se monta sobre la placa inferior. El acartelamiento del muñón incrementa la rigidez de la conexión. En esta sección se dan recomendaciones y se muestran detalles estructurales típicos que sirvan como apoyo en la estructuración. La primera recomendación es preferir el uso de soldaduras de filete siempre que sea posible. Otros tipos de soldadura requieren preparación de las partes a unir, como por ejemplo biselado en el caso de soldaduras de penetración o perforación de placas en el caso de soldaduras de tapón o de ranura. La figura muestra dos alternativas a la soldadura de penetración cuando la sección se forma soldando 4 placas para formar el cajón.
Si es necesario usar atiesadores internos en perfiles rectangulares soldados, soldar primero 3 lados con soldadura de filete, luego soldar la cuarta cara con soldadura de filete a las caras perpendiculares y con soldadura de tapón o ranura al atiesador interno. Cada pasada de soldadura introduce imperfecciones que pueden generar fracturas. Por eso, es recomendable siempre que sea posible especificar tamaños de filete que pueden ser depositados en una sola pasada. Por otro lado, el proceso de soldadura es un proceso de modificación del material base. El indicar tamaños de soldadura más grandes que los requeridos puede causar un sobrecalentamiento de las piezas a soldar, el que puede causar que el material pierda ductilidad. Además, el calor excesivo puede distorsionar y deformar las piezas, haciéndolas inutilizables.